La historia de Jacob es una de las más fascinantes en la Biblia, ya que está llena de encuentros sobrenaturales, conflictos familiares, engaños y momentos de transformación espiritual. Uno de los episodios más interesantes de su vida fue cuando fue engañado por su suegro, Labán, un hombre astuto que jugó un papel importante en la vida de Jacob durante muchos años. El origen de Jacob era hijo de Isaac y nieto de Abraham. Nació junto con su hermano gemelo, Esaú, siendo Jacob el menor de los dos. A pesar de ser el menor, Jacob tenía un destino especial, ya que Dios había profetizado antes de su nacimiento que el mayor serviría al menor, Jacob, cuyo nombre significa suplantador o el que agarra el talón. Eventualmente hizo honor a su nombre al obtener la primogenitura de su hermano a través de un intercambio astuto y más tarde, con la ayuda de su madre, engañó a su padre Isaac para recibir la bendición destinada a Esaú. Este engaño lo llevó a huir de su hogar, ya que Esaú, enfurecido por la traición, planeaba matarlo. Después de huir de su hogar, Jacob viajó a la tierra de su familia materna en Harán, en busca de refugio y también para encontrar una esposa, como su padre Isaac le había indicado. En Harán, Jacob encontró a Labán, el hermano de su madre Rebeca, y comenzó a trabajar para él. Fue en esta tierra que Jacob conoció a Raquel, la hija menor de Labán, y se enamoró de ella. Jacob estaba tan enamorado de Raquel que desesperado propuso trabajar 7 años para Labán a cambio de casarse con ella. Labán aceptó el acuerdo, pero no fue sincero en todo. Entonces Jacob trabajó diligentemente durante esos 7 años, que la Biblia describe como un periodo que le parecieron como pocos días, porque estaba enamorado. Al finalizar los 7 años de trabajo, Jacob esperaba casarse con Raquel, pero Labán tenía otros planes en mente. En la noche de la boda, en lugar de darle a Raquel, Labán le dio a su hija mayor, Lea. En aquella época, las bodas se realizaban por la noche y la novia estaría velada, lo que probablemente facilitó el engaño. Jacob no se dio cuenta de que había sido engañado hasta la mañana siguiente, cuando descubrió que se había casado con Lea en lugar de Raquel. Jacob, enfadado y confundido, confrontó a Labán, quien respondió con una excusa cultural, diciendo que en su tierra no era costumbre casar a la hija menor antes que la mayor. Sin embargo, Labán no ofreció ninguna solución justa de inmediato. En cambio, ofreció a Jacob un nuevo acuerdo. Si trabajaba otros 7 años, podría casarse también con Raquel. Jacob aceptó el trato y se casó con Raquel después de completar una semana de festividades nupciales con Lea, aunque todavía tenía que cumplir con otros 7 años de trabajo para Labán. Este fue el primer gran engaño que Labán infligió a Jacob, y se convirtió en un punto clave en la vida de Jacob, ya que tuvo que permanecer en la casa de su suegro mucho más tiempo del que había planeado originalmente. El matrimonio de Jacob con Lea y Raquel creó una dinámica complicada y tensa en la familia. Jacob amaba profundamente a Raquel, pero Lea, la primera esposa, no contaba con el mismo afecto por parte de Jacob. Esta situación llevó a una competencia entre las dos hermanas por el amor de Jacob y por darle hijos. Lea, aunque no era la esposa favorita, fue bendecida con muchos hijos, mientras que Raquel inicialmente era estéril, lo que causaba gran dolor y frustración en ella. Con el tiempo, Raquel dio a luz a José, quien más tarde se convertiría en uno de los personajes clave en la historia de la nación de Israel. Pero la tensión entre las dos esposas continuó, y Jacob tuvo que lidiar con los conflictos internos en su familia, algo que probablemente fue exacerbado por las acciones de Labán. El engaño de Labán no terminó con el matrimonio de Jacob con Lea y Raquel. Después de trabajar 14 años para Labán, Jacob deseaba regresar a su tierra natal con su familia. Sin embargo, Labán sabía que Jacob era un trabajador extremadamente productivo y no quería perderlo. Por lo tanto, Labán propuso un nuevo acuerdo. Jacob podría recibir como salario parte de los rebaños de Labán. En este nuevo trato, Jacob acordó que tomaría para sí las ovejas y cabras que fueran moteadas o rayadas, mientras que Labán se quedaría con los animales que fueran de color sólido. No obstante, en un intento de engañar nuevamente a Jacob,
Labán retiró de su rebaño todos los animales que podrían haber sido parte del pago de Jacob y los envió lejos para que Jacob no pudiera tener acceso a ellos. A pesar del engaño, Dios estaba con Jacob. A través de métodos que algunos interpretan como intervención divina o conocimiento astuto de la cría de animales, Jacob logró aumentar su rebaño de manera significativa. Los animales que nacían rayados o moteados y que pertenecían a Jacob se multiplicaban en número, mientras que los de Labán no crecían tanto. Así, a pesar de los intentos de Labán por engañarlo y privarlo de una recompensa justa, Jacob prosperó enormemente y sus riquezas crecieron considerablemente. Después de 20 años de vivir y trabajar para Labán, Jacob decidió que era hora de regresar a su tierra natal. Sabía que no sería fácil, ya que temía la reacción de Labán. En lugar de enfrentar una posible confrontación, Jacob tomó la decisión de huir en secreto con su familia y todo lo que había ganado durante su tiempo en Harán. Antes de partir, Raquel cometió un acto controversial al robar los ídolos domésticos de su padre, lo que añadió una capa adicional de conflicto a la historia. Labán, al darse cuenta de la huida de Jacob, lo persiguió. Cuando finalmente alcanzó a Jacob, lo confrontó no solo por irse en secreto, sino también por los ídolos robados. Jacob, que no sabía del robo de Raquel, permitió que Labán buscara entre sus pertenencias, pero Raquel escondió los ídolos y no fueron encontrados. Aunque la situación podría haber escalado, Dios intervino y le había advertido a Labán en un sueño que no hiciera daño a Jacob. Al final, los dos hombres llegaron a un acuerdo, estableciendo una alianza de paz y erigiendo un monumento como testigo de su pacto. Labán regresó a su tierra y Jacob continuó su viaje de regreso a Canaán. El engaño de Labán y las dificultades que Jacob enfrentó durante su tiempo en Harán tuvieron un profundo impacto en su vida. A lo largo de los años, Jacob aprendió valiosas lecciones sobre paciencia, confianza en Dios y el valor del trabajo duro. Aunque había comenzado su vida adulta como un hombre astuto y engañador, los años de servicio a Labán, así como su propia experiencia de ser engañado, lo transformaron en una persona más madura y consciente de su dependencia de Dios. Uno de los momentos más importantes de su vida fue cuando, en el camino de regreso a Canaán, Jacob tuvo un encuentro con Dios en Peniel, donde luchó con un ángel y fue bendecido. Después de esta lucha, Jacob recibió un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios o el que prevalece con Dios. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida, ya que dejó atrás su vieja identidad como Jacob, el suplantador, y abrazó su nuevo rol como el patriarca de una gran nación. La historia de Jacob y Labán es un relato de engaño, conflicto y eventual superación. Jacob, quien había engañado a su hermano y a su padre, fue engañado a su vez por Labán, su suegro. Sin embargo, a través de todo el sufrimiento y las dificultades, Jacob creció espiritualmente y fue bendecido por Dios. Al final, su paciencia y su fe en Dios lo llevaron a convertirse en el padre de las 12 tribus de Israel, dejando un legado que perduraría por generaciones.